Hola a todos, hoy hablaremos sobre el capítulo 11 de Spiro Kostov, El triunfo de Cristo, donde veremos cómo el cristianismo cambió la historia de la arquitectura y nos guiaremos con el siguiente mapa mental. Primero veremos el punto de inflexión, la crisis del siglo III en Roma, donde la inestabilidad política empuja a la sociedad hacia el espiritualismo. Luego, en el alojamiento del reino de los cielos, explicaremos cómo Constantino oficializa la fe y cómo surgen las basílicas y los edificios con planta centralizada. Finalmente llegaremos a la primacía de Constantinopla, donde la arquitectura se convierte en una síntesis de luz y poder imperial. Empecemos. Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Para poder profundizar un poco más en nuestro mapa mental, hoy nos acompañan dos expertas. Irsen, especialista en historia, y Loana, teórica en arquitectura. Chicas, cuéntenme, Spiro Kostov nos dice que la arquitectura cambió radicalmente con el cristianismo. Irsen, ¿tú dónde crees que empieza exactamente esta transformación? Todo empieza con una ruptura, Sophie. En el siglo III, Roma colapsa y hay una crisis política y militar gravísima. La seguridad del mundo clásico desaparece por completo y el pueblo, lleno de incertidumbre, empieza a buscar solución en religiones de misterio y enfocadas en la vida eterna. ¿Y cómo se tradujo ese miedo, esa crisis en los edificios de la época, Loana? Mira, Kostov lo explica perfecto. La arquitectura responde volviéndose simbólica y defensiva. El mejor ejemplo que tenemos es el Palacio Diocleciano. Ya no vemos una vía abierta y equilibrada, sino un recinto amurallado. Es una ciudad-palacio que refleja el miedo y la jerarquía de la época. La arquitectura dejó de ser puramente racional para convertirse en un refugio y en un escenario de poder. Ese es el punto de inflexión. Pero el gran salto ocurre con Constantino. Irsen, ¿qué pasa cuando el cristianismo sale de la clandestinidad con el edicto de Milán? Cuéntame, por favor. Pasa de las catacumbas al trono imperial. El cristianismo se vuelve una religión pública y oficial, y esto genera una nueva necesidad social urgente. La iglesia ahora necesita espacios inmensos para albergar las masas, porque su ritual es congregacional a diferencia del templo pagano romano, donde solo entraba el sacerdote. Y Loana, si no se podían usar los templos paganos, ¿qué objeto arquitectónico inventaron? Es que no lo inventan, sino lo adaptan. Toma la Basílica Romana, un edificio originalmente pensado para el uso civil, así como comercio o justicia, y la transforman. Destinan la nave central inmensa para los fieles y el ábside para el altar. En obras como San Juan de Letrán vemos esta monumentalidad. Como dice Kostov, el espacio se organiza para dirigir el alma. La arquitectura ya no celebra al César, sino celebra al Dios triunfante. Sin embargo, entiendo que no todos los rituales sean masivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con la muerte, los mártires o el bautismo? Exacto, a la par de las grandes misas, surge un contexto de culto a los muertos y una búsqueda muy profunda de la eternidad. También estaba el rito de iniciación, el bautismo, que requería un simbolismo distinto. Y para esas necesidades, la arquitectura responde con los edificios de planta centralizada. Tenemos joyas como el mausoleo de Santa Constanza o el baptisterio lateranense. La forma circular concentra la atención en el centro exacto. El espacio se vuelve mucho más íntimo y crea una experiencia espiritual totalmente envolvente para el creyente. Fascinante, chicas. Para cerrar este recorrido histórico, el imperio se divide y el centro de poder viaja al oriente, al Constantinopla. Irsen, ¿cómo cambia la mentalidad allí? En Constantinopla se forma una teocracia imperial, es decir, se unen el poder político y la fe. El emperador se convierte literalmente en el representante de Dios en la tierra. Y bueno, me imagino que esas ideas requerían un edificio que dejara a todos sin aliento. Totalmente. Este contexto teocrático exigía construir el cielo en la tierra y el resultado es Santa Sofía. Esa es la obra máxima. Según la postura de Kostov, aquí la arquitectura alcanza lo celestial. Gracias a su inmensa cúpula y al uso místico de la luz, el edificio parece no tener peso. El creyente siente que entra en un espacio verdaderamente divino. ¡Wow, chicas! Me impresiona mucho lo que dicen. Para poder concluir, queda clarísimo que la arquitectura cristiana no apareció de la nada. Loana, por favor, dame un pensamiento final. Así es, cada basílica, cada cúpula, cada muro fue una respuesta directa a las crisis políticas y a los triunfos espirituales de su época. Y rescatando la frase de Spiro Kostov, los edificios son fósiles de creencias.
Al final, la arquitectura de esta época es el reflejo físico de una sociedad que cambió lo terrenal por lo divino. El triunfo de Cristo fue, ante todo, el triunfo de una nueva forma de habitar el mundo, un espacio hecho para la experiencia emocional, el símbolo y la luz. Muchas gracias a nuestras expertas y a todos por acompañarnos. Hasta la próxima.